Bueno, ya estamos de regreso. Les contamos que la Defensoría de la Niñez dio a conocer durante las últimas horas la grave situación que está enfrentando el proceso de reconversión a nivel nacional de los centros de administración directa, los conocidos CREAD, a residencias familiares. Vamos a conversar de este proceso, también de otros temas, con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Patricia, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la tarde. Teníamos varios temas. ¿Cómo estás? Hola Matilde, gracias a ustedes por la entrevista para temas tan relevantes de los derechos de los niños. Sin duda, porque nos llamó la atención básicamente porque fue un proceso que se dio a conocer con mucha publicidad y como una gran noticia, la reconversión de los CREAD a estos centros familiares. Es un proceso que sin duda es un proceso difícil porque todos los CREAD vienen no solamente con esta administración que ha sido defectuosa, sino que con la carga de los niños y las consecuencias anímicas que han tenido en ellos. Pero estamos conociendo que ese proceso no se está llevando a cabo como pensamos que se iba a llevar a cabo, y quisiéramos saber efectivamente cuáles son los puntos que ustedes han detectado ahí que son los más problemáticos. Sí, bueno, para nadie es un misterio que el desafío que el país tiene en esta materia es crucial, pero además es urgente, porque la verdad es que es vergonzosa la situación que niños, niñas y adolescentes han tenido que vivir por muchos años en el ámbito proteccional en nuestro país, tanto en los centros de administración directa como también de organismos colaboradores. Es una situación que ameritaba y ha ameritado desde hace muchos años una intervención urgente. Y como tú bien planteas, Matilde, cuando se modifica el nuevo servicio, ¿no es cierto?, se cambia CENAME por el Servicio de Protección Especializada, todos esperábamos que ninguna situación, o al menos las situaciones de vulneración graves que conocimos en el contexto del trabajo de CENAME, no se reprodujeran. Y lo que hemos observado como Defensoría de la Niñez, desafortunadamente, en el contexto de las visitas que hemos realizado a las residencias familiares, es que se siguen reproduciendo espacios de violaciones a los derechos humanos relacionados con temas estructurales, que nosotros como Defensoría de la Niñez advertimos desde la tramitación legislativa, pero que vemos no han logrado ser sorteados por la incapacidad de muchos actores responsables de la protección de los derechos de los niños de hacer el trabajo y cumplir con las obligaciones legales que tienen. Y acá particularmente hago el énfasis en la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Salud de asegurar atención en el ámbito de salud mental y salud física a estos niños, y también lo que tiene que ver con, por ejemplo, Senda, que es el organismo responsable de asegurar tratamiento en aquellos casos de consumo de alcohol o de droga que estos niños enfrenten. Entonces, lamentablemente lo que hemos observado en este proceso son varias falencias, dentro de las cuales están de manera importante estas dos que yo te represento, pero también otros que tienen que ver con temas de infraestructura, con temas de la falta de realización de gestiones que permitan que los niños se incluyan en esta nueva residencia en un entorno que sea protector. Y estoy hablando en un entorno social protector. Yo sé, y para ti tampoco es un misterio, que muchas veces la ciudadanía plantea como demanda al Estado, a quienes lideren el Estado, el tema de la situación de los niños en residencias de CENAME. Pero eso muchas veces contrasta con la realidad que estos niños enfrentan en estos barrios donde las residencias familiares se instalan, donde son víctimas incluso de amenazas de vecinos o de malos tratos de vecinos, de estigmatización de parte de los vecinos que no quieren que las residencias estén allá. Entonces, no sacamos nada de reclamar por Twitter o en las marchas que nos interesan los derechos de los niños si cuando una residencia se instala en nuestro vecindario ya no nos parece tan importante los derechos de estos niños, y en realidad lo que generamos son acciones de victimización adicionales a las vulneraciones que ya han vivido. Por lo tanto, son varios los aspectos que a nosotros nos pareció imprescindible abordar. Por eso convocamos hoy día a este trabajo, porque nos parece que la Subsecretaría de la Niñez acá tiene un rol que es ineludible en la coordinación del intersector, que no está funcionando, y porque nos parece también que el Servicio de Protección Especializada tiene que hacer adecuaciones con urgencia para que este tipo de violaciones o vulneraciones a los derechos no se sigan reproduciendo. Ahora, en la protección y los servicios especializados también ha habido graves falencias que nosotros pensamos que en la capacitación de estos centros familiares se iban a subsanar. Sin embargo, de acuerdo a las mismas juezas de familia, esto no ha ocurrido y, por ejemplo, se siguen reproduciendo temas que no están resueltos, como abordar la diversidad sexual, la violencia de género, incluso la explotación sexual comercial infantil. ¿Qué tan extendido está eso, Patricia?
Nosotros tenemos algunas causas en las cuales hemos presentado querella por situaciones de explotación sexual, efectivamente, que se han cometido en el contexto de niñas o adolescentes que, perteneciendo a la red proteccional, han sido víctimas de estos delitos. Y sin duda esto, Matilde, comprenderás, reviste la máxima gravedad, porque es insostenible, inaceptable, vergonzoso, pero además es indebido que niñas y niños que están en un sistema de protección, o sea, que el Estado dice, los sacamos de su familia, porque en ese lugar no pueden ser protegidos, y lo voy a proteger yo como Estado, en definitiva lo que genere es la exposición a una situación tan violenta y tan grave como es la explotación sexual comercial. Nosotros hemos, como te digo, tenido acceso a investigaciones en las cuales hemos presentado querellas criminales. Y acá también hay un llamado de atención muy grande, muy severo al Ministerio Público en su rol de investigar este tipo de delitos. Nos parece que hay falencias severas en las investigaciones relacionadas con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema proteccional y los que no también. Y este es un tema que tiene que ser mirado, como lo hemos pedido al Ministerio Público, con un énfasis mucho más dedicado, no solo en términos de rapidez, ¿no?, sino que también en términos de la acuciosidad con la que se deben desarrollar estas indagaciones para poder lograr tener resultados prontos que involucren no solo la protección efectiva de estas niñas o víctimas, sino que también la responsabilidad de los autores, porque si seguimos en este marco de impunidad, lo cierto es que obviamente eso promueve o al menos facilita la comisión de nuevos delitos de esta naturaleza. Entonces, Patricia, sí. Tal como... Sí, perdón, dime. No, es que tenemos que avanzar, que tenemos que ir con otro tema, pero antes que te quería preguntar sobre la disposición del próximo gobierno, porque hemos escuchado mucho al presidente electo Gabriel Boric y entiendo que ustedes también han conversado ya antes de que se convierta incluso en presidente electo sobre el tema de los niños. Él ha dicho que para él los niños son prioridad, lo ha mostrado durante la campaña, en gestos que ha tenido él en esta llamada moneda chica, donde van los niños a verlo, pero también eso se va a ver en la práctica y este sin duda que es uno de los temas donde vamos a estar con los ojos bien atentos, porque si la reconversión no se realiza en los términos que uno esperaría o esperaba que iba a ser para que una situación tan grave como el tema de la explotación sexual no se siga reproduciendo, ¿cuál es la expectativa que hay sobre efectivamente los niños primero en el próximo gobierno? Bueno, obviamente las expectativas son altas, considerando lo mismo que tú has referido respecto al presidente electo. Yo a él ya le he pedido en instancias que obviamente no son tan formales la prioridad que esto debe tener. Es un compromiso que él ha asumido formalmente, ¿no es cierto?, y públicamente, y que nosotros reforzaremos en el contacto directo que estamos seguros podremos tener con su administración desde que él asuma el 11 de marzo. Pero acá, Matilde, lo claro es que si las cosas se siguen haciendo igual, los resultados no van a cambiar. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos alertando y estamos levantando la voz porque nos parece que es esencial que esto se priorice como un tema nacional. Es inaceptable que como país no seamos capaces, no hayamos sido capaces todavía de brindarles protección efectiva a los niños que están en el sistema proteccional. Esto no puede ser para un país como el nuestro. Y por lo tanto esperamos que esta situación cambie y seguiremos denunciándolo. Y agradezco desde ahí también, Matilde, sabiendo que vas a pasar a otro tópico, el interés de ustedes como medio de comunicación para permitirnos enfatizar este tema, ¿no? Y que ojalá esté permanentemente en el debate y en el análisis de los medios de comunicación y consecuentemente con ello de la ciudadanía, para que en definitiva todos impulsemos que los cambios se produzcan de manera real y que por lo tanto la vida de los niños cambie en términos positivos como es lo que merecen, no merecen menos. Y sin duda, claro, no podemos vernos sorprendidos en situaciones que hemos conocido que son gravísimas si no hacemos el seguimiento tal cual a los procesos como se dice que se van a plantear y sin duda que la reconversión hay una gran esperanza de que se realice de una buena manera. Yendo al próximo tema que nos convoca, Patricia, es el tema del regreso a clases, porque también los niños no solamente han tenido un deterioro en el aprendizaje, sino que también en su salud mental, relacional, que tal vez sea muchísimo más difícil de suplir o de nivelar a lo que había antes o a un estado más o menos de acuerdo a lo que les correspondería por edad, por situación, que es el tema de la falta de clases. Y hoy día hemos conocido este nuevo protocolo que
dio a conocer el Ministerio de Educación, donde, por ejemplo, se plantea el fin del aforo. ¿Cómo ven ustedes este protocolo en el entendido que todos queremos que efectivamente los colegios vuelvan presencialmente por todas las condiciones que hemos dicho y que lo hagan de manera segura y con los padres también de manera confiada junto con la comunidad escolar completa? ¿Cómo ves la entrega de este protocolo? Bueno, obviamente ustedes hacen, o tú haces un punto esencial. Si los papás no confían en la seguridad para los niños, es muy difícil que los manden a clase. Y acá tiene que ser un esfuerzo conjunto, porque la verdad es que la brecha que se ha producido por la falta de clases presenciales es brutal, ¿no? O sea, esto es un drama desde el punto de vista de lo que ha implicado para los niños y tenemos que hacernos cargo de eso. Y por lo tanto, nosotros como Defensoría de la Niñez valoramos mucho que el presidente electo haya dicho claramente que los colegios debieran ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Eso parte de la base, por cierto, y nosotros siempre como Defensoría lo hemos planteado así, de la claridad epidemiológica que cumpla con aquellas exigencias para hacerlo seguro y que por lo tanto toda la comunidad escolar de ese recinto esté debidamente informada de cuáles son las condiciones en las que los niños van a estar y de qué manera se les va a brindar la seguridad para que no estén expuestos a riesgos adicionales, Matilde, porque lo que no podemos pretender es que el colegio sea una burbuja y que todo lo demás siga funcionando y en todos los otros espacios los niños vayan y ahí no tengamos temor, pero solo tengamos el temor en el colegio, ¿no? Porque en definitiva eso lo que hace es perpetuar estas brechas significativas que solo afectan a los más vulnerables. Desde ese punto de vista nosotros valoramos que se protocolice esto, pero nos parece y esperamos que este protocolo se haya construido con la base desde el punto de vista de salud necesaria. Y yo también he conversado con el ministro entrante, ¿no? Para efectos de cuando él retorne de su feriado legal, poder tener una interacción de manera tal de poder conocer desde ya cuál es la planificación que el nuevo Ministerio de Educación va a tener en relación con este tema, que insisto también debiera ser una prioridad nacional. Los niños claro, no pero pueden ahí tenemos digamos, un traslape que es bien por fechas, porque el nuevo gobierno asume el 11, las clases comienzan el 2 claro. Y hoy día se dio a conocer este nuevo protocolo, por lo tanto... ¿cuál es el mensaje que reciben los padres, los apoderados y los profesores respecto a este regreso? Hay que esperar a las nuevas autoridades, hay que aplicar lo que se pueda aplicar. ¿Cuál sería, desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez, lo que debiera hacerse en este traspaso también? Sí, a ver, nosotros en ese sentido hemos planteado que el retorno a clases presenciales es un desafío que debe lograr concretarse en nuestro país. Los niños no pueden seguir esperando, particularmente, Matilde, los niños más vulnerables, porque los niños que están en colegios particulares, en general, no han perdido clases presenciales en los mismos términos que los niños que sí son de colegios vulnerables, ¿no? Y en ese sentido yo hago un llamado a los papás, a las mamás o a los adultos responsables. Exijan y demanden de sus municipios y de sus comunidades escolares el cumplimiento y la entrega de elementos de protección para los niños, porque el Ministerio de Educación ha disponibilizado un sinnúmero de recursos económicos a los sostenedores municipales para efectos de que estos adapten y preparen el retorno a clases presenciales. Y por lo tanto ahí hay una responsabilidad de los sostenedores de utilizar esos recursos que entrega el Ministerio de Educación, precisamente priorizando este foco que tiene que ver con asegurar las condiciones en las cuales los niños regresen para no exponerlos a riesgos adicionales en relación con el contagio. Pero este tema, Matilde, no puede seguir esperando y efectivamente tú lo planteas bien. Acá hay un traslape porque el gobierno asume después de que partan las clases. Yo la invitación que le hago a los papás, a las mamás, es a que confíen en sus comunidades escolares, conversen con sus comunidades escolares y también exijan de estas los mecanismos de protección de sus hijos, porque créanme que mantener la situación de no ir los niños al colegio es solo profundizar y agudizar situaciones que les están generando complicación, no solo desde el punto de vista emocional, sino que también desde la construcción de identidad, que particularmente en los más pequeños se co-construye, ¿no es cierto?, en este conjunto que implica el compartir con otros. Y tú muy bien decías al iniciar este tema, eso no se va a recuperar. O sea, un niño que no pudo ir a kinder, a pre-kinder, porque resulta que estuvo encerrado por la pandemia, son cosas que no va a recuperar cuando esté en tercero básico, en cuarto básico. Entonces las pérdidas son demasiadas y el impacto en el desarrollo vital de los niños es tan importante que no podemos acá
ni escatimar en recursos, ni tampoco en esfuerzos para que esto sea una realidad y para que ojalá el 2 de marzo todos los establecimientos educacionales estén en condiciones de recibir a los niños sin exponerles a mayor riesgo para el contagio. Sin duda, y hacer este trabajo de comunicación, porque también el estado de la pandemia hoy es distinto al que teníamos antes, el estado de vacunación también, las formas en que se transmite el virus ya las conocemos mucho mejor, ya aparentemente no tenemos que poner tanta atención en la superficie, sino que en el aire circulante. Hay muchísimas cosas que hay que conversar en comunidad. Bueno, estamos a una semana y un poco más de que empiecen las clases, pero nunca es tarde para poder socializarlo y generar las confianzas que como tú decías también es la base de poder entregar a los niños, a la comunidad educativa, que es lo más valioso que tenemos. Así que te queremos agradecer, Patricia. Por cierto, vamos a seguir en contacto para ver, porque ya a partir de marzo, que queda poquísimo, comienza no solamente el regreso a clases, sino que la asunción de las nuevas autoridades y todas estas expectativas que se han centrado en la niñez, que vamos a estar revisando también y esperamos revisarlas contigo. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes y encantados estaremos disponibles para poder conversar. Muchas gracias. Que estén muy bien. Patricia. Buenas tardes. Gracias.